Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien. Yo muy bien, pero se puede estar mejor y hoy vamos a estar muy bien. Estamos muy bien acompañados. Estamos acompañados de Antonini de Jiménez, un doctor en economía español, pero hoy está radicado desde hace unos 5 años en Pereira, Colombia, una nación hermanada de Venezuela. Y bueno, vamos a hacer este diálogo hoy entre Costa Rica y Colombia acerca de un tema que desde hace muchísimo quiero hacer. Es un tema que a mí me apasiona muchísimo, que es la economía. De esto yo no he hablado en el canal y con Antonini tengo la posibilidad de abrir esta sección, esta lista de reproducción sobre economía y asuntos económicos dentro del canal, y es algo que me encanta. Antonini, ¿cómo estás? Quisiera darte un saludo y que por favor saludes a la audiencia. Muy bien, Marco, muchísimas gracias por tu invitación, cordialmente bien hallado en tu canal y a todos los que te verán, pues en cualquier momento, pues que reciban un saludo y un afecto de mi parte. Muchísimas gracias, Antonini, por aceptar esta invitación. Y bueno, vamos a tope. Tenemos poco tiempo y vamos a darle de una a lo que es. Quiero agradecerle en este momento a mis mecenas de Patreon en patreon.com/Marcos Represas. Gracias a su aporte valioso, puedo seguir creando contenido filosófico para todos. Antonini, con respecto al tema económico, digamos, es un tanto como la filosofía, que parece que son temas que lamentablemente se han desvinculado muchísimo del público en general, de la sociedad en general. Entonces, digamos que creo que si hay algo que comparten los filósofos y los economistas es que se han hablado mucho hacia dentro de la academia, o se ha quedado dentro de un ámbito donde solo se habla dentro del gremio, pero que no ha habido, digamos, una efectiva divulgación. Ahora sí, eso se está desarrollando, divulgación desde el punto de vista económico, políticos en Latinoamérica que comienzan a hablar de economía, quizás algo de eso hablaremos, y por supuesto también de filosofía. Pero ¿por qué crees que, digamos, es importante que un transeúnte común y corriente, un ser mortal, sepa qué es la economía y sobre todo cómo afecta, si bien es cierto, y termino la pregunta con esto, la política nos atraviesa a todos, la economía nos atraviesa a todos, pero se habla más hoy en día de lo político que de lo económico? Y quisiera preguntarte, ¿cuál es la importancia de la economía en nuestra vida? Bueno, Marco, muchas gracias por esa pregunta. La economía es intrínseca a la vida humana, no lo es a la vida animal ni a la vida divina, solo a la vida humana. La economía es la ciencia que te dice lo que ganas y digamos, hay una definición muy bella, ¿no? Que es la técnica, ¿no? Que es la que te dice que es la ciencia encargada de los recursos escasos susceptibles de uso alternativo. Pero eso no lo entiende nadie. Es un rollo, ¿verdad? La economía te dice, es mucho más bella porque tiene que ver directamente con la vida cotidiana, ¿no? Es la ciencia que te dice lo que ganas y lo que pierdes con cada decisión que tomas. El economista cae mal porque te recuerda lo que pierdes con cada cosa que ganas. Y a las personas eso no nos gusta. Entonces, si la economía tiene que ver con lo que ganas y pierdes en cada decisión que toma y la vida tiene que ver con decisiones, la vida tiene que ver con la economía. Pero es que además, si las decisiones tienen que ver con la libertad, pues mientras más libertad tengas, mayor decisiones puedes tomar y mejores son las decisiones que tomas. Y la economía tiene que ver con tomar decisiones, la economía también es libertad. Por lo tanto, vida igual a economía, economía igual a libertad. Quitas la economía y te queda vida igual a libertad. Por esa razón, la economía es vida, es decir, la economía es libertad. Aquellos que atacan la libertad son enemigos de la economía. Y son enemigos de la economía porque son enemigos de la toma de decisiones. Y son enemigos de la toma de decisiones porque tienen miedo de fracasar cuando toman una decisión y que les cueste más de lo que ganan. Y entonces se amparan en la figura de un gran Estado que decida por ellos. Y eso ellos le llaman justicia social, pero tú sabes cómo lo llamamos tú y yo y la gente de tu canal. Falta de autoestima. ¿Por qué crees tú que genera tanto escozor el tema de el Estado versus la economía, como si fuese algo, digamos, maniqueísta? Digamos, yo particularmente creo que el Estado debería existir, y esto ya lo he mencionado varias veces en el canal, y que
y que debería por lo menos atender seguridad, salud y educación. Pero digamos, más allá de eso, probablemente ya se pueda convertir en un exceso. Pero ¿por qué genera tanto ruido el tema de que a mayor Estado, y no entender que a mayor Estado, menos libertad individual vamos a tener? Bueno, aquí se atraviesan, claro, dos elementos fundamentales. El mercado, que lo encarna la privacidad, la intimidad, las decisiones personales de cada uno, y el Estado, que la encarnan las decisiones colectivas y sociales. El hombre es un ser individual y social. No se entiende el individuo sin la sociedad, no se entiende la sociedad sin el individuo. Son términos consustanciales. Por lo tanto, más Estado versus más mercado son preguntas a mi juicio absurdas que están todavía hoy, como tú bien has dicho, asentadas en el debate. Yo considero que el mercado es como si fuera el pie y el Estado es el zapato. Si tú tienes un zapato más grande que tu pie, te caes. Si tú tienes un zapato más pequeño que tu pie, te haces daño. Es decir, el mercado y el Estado tienen que ser como la horma a un zapato. Es decir, tienen que encajar mutuamente. No se puede pedir más Estado si no hay más mercado. El Estado no hace mayor al mercado ni mejor al mercado. Tienen que ser términos consustanciales. Por lo tanto, el Estado, tú decías, debería de existir. Antes que debería de existir el mercado, el Estado es inevitable porque es lo único que nos protege del egoísmo ajeno. Eso no nos protege de otra cosa y es consustancial. Lo que demuestran los países desarrollados es que mientras más libres son los países, mayor es el mercado. Y mientras más pequeños son los países, menor es el mercado. Alguien me dirá, ¿cómo es eso? Sí, yo digo que países como Venezuela o países como Colombia, el Estado es muy pequeño, aunque parezca muy grande, sufre de anorexia. Se sienten muy gordos, pero en realidad están muy delgados. ¿Por qué? Porque intentan estar en todo, pero no solucionan nada. Su gasto público al final en relación al PIB es mucho más bajo, por ejemplo, que los países desarrollados como los europeos. De hecho, pues normalmente una prueba de ser un Estado delgado es un Estado es un Estado parasitario. Intenta estar en todos los sitios, pedirte papeles, es decir, es un Estado burocratizado, ¿no? Y eso, pues evidentemente, es contrario. Así que cerraría diciendo que más mercado es más Estado y menos mercado es menos Estado. Bueno, esto que dices es muy interesante porque regularmente uno escucha desde sectores de la derecha o políticos de la derecha o gente de izquierda donde demonizan y hacen como un discurso maniqueísta en donde siempre contraponen el Estado versus el mercado. Y esto que estás mencionando a mí me resulta muy interesante porque no solamente lo que tú decías son consustanciales, sino que además me parece eh, muy interesante que digas que el Estado es necesario porque regularmente a la gente de derecha se le recrimina que no quiere Estado. Antonini de Jiménez tiene un libro titulado Liberofobia y quería preguntarle al autor sobre qué va el libro, qué podemos conseguir en él y qué propuesta nos hace el texto. Bueno, Liberofobia es un libro que publiqué con mucha alegría gracias a la editorial Señor Scott, una editorial de poesía de Madrid, que publicó un libro que nada tiene que ver con poemas, pero le pareció versos en prosa. Eso son palabras literales de su editor. Y es un libro donde hablo precisamente, se llama Liberofobia y el subtítulo es el desgobierno de las buenas intenciones. Liberofobia se distingue de miedo a la libertad, porque no es miedo a la libertad, es fobia a la libertad. ¿Qué diferencia hay entre tenerle miedo a la libertad y tenerle fobia? Pues tenerle miedo a la libertad es como tenerle miedo a las arañas o fobia a las arañas. Yo le puedo tener miedo, pero reconozco en la libertad un valor. Yo tengo miedo, pero la reconozco como un valor deseable, pero no me atrevo, tengo miedo. Sin embargo, en liberofobia ya no solo no me atrevo, sino que me repugna la propia libertad. Es decir, se genera un sentimiento de rechazo frente a la libertad. No solo no me da miedo, sino que me produce pues rechazo. Y esto tiene unas condiciones y unas connotaciones completamente distintas a, por ejemplo, el texto famoso del miedo a la libertad de Erich Fromm. En este caso, Liberofobia plantea precisamente los efectos que ha tenido la pandemia, pero no solo la pandemia, en la vida de nosotros. Y cómo el hombre de hoy no solo no le tiene miedo a la libertad, sino que le tiene recelo. Y hace un montón de cosas
y se inventa un montón de enemigos alrededor de ella para no tener que disfrutarla. De hecho, liberofobia identifica nuevos enemigos en la libertad. Actualmente el principal enemigo había sido el Estado. El Estado era el principal enemigo. No, hoy hay nuevos enemigos, fundamentalmente la autocensura. Hoy el enemigo lo llevamos dentro de nosotros y la autocensura significa la claudicación frente a lo políticamente correcto. ¿El libro dónde lo podéis conseguir? Depende de dónde estéis. Si estáis en España, en cualquier librería en Amazon o Casa del Libro te lo consiguen. Si estáis en Colombia lo podéis conseguir en físico en Libertán. Libertán lo está distribuyendo en Colombia, vais a la página web de Libertán, tienda virtual, y compráis el libro. Y para los que no estáis ni en España ni en Colombia, podéis acceder a él en ebook. Está en ebook. ¿Y cómo se accede? Pues por Amazon. Tú metes Liberofobia en Amazon, ebook, y ya pues te llega a tu ebook y chao. Y bueno, es eso. Vamos a colocar en la caja de comentarios y en el comentario fijado, en la caja de comentarios, en la descripción y en el comentario fijado, vamos a colocar los links de no solo las redes sociales de Antonini, sino que además vamos a colocar el libro de Liberofobia por si quieres echarle un vistazo, y si quieres, por supuesto, adquirirlo y apoyar la labor de divulgación económica que tiene Antonini de Jiménez. ¿Dónde crees que están los límites? Porque, digamos, el ejemplo que acabas de dar me parece muy bueno, el tema de la horma. ¿Dónde crees que uno puede reflexionar acerca de los límites entre uno y el otro? Si bien es cierto que acabas de decir que son necesarios, que son contiguos, digamos, están uno atado al otro, ¿dónde están los límites? Y supongo que al haber un exceso por un lado de Estado o por un lado de mercado, comienza a haber una deformación y comienza a convulsionar algo. Bueno, te pregunto, lo hago como afirmación, pero en última instancia es una pregunta. Lo primero que hay que entender es que la libertad es individual, no individualista. La libertad es individual, no individualista. Y esto es importante decirlo porque el individuo no es individualista, es individual. Es decir, quiere esto decir que el individuo tiene una dimensión social y una dimensión íntima e individual. Si no fuera así, yo podría salir a la calle desnudo los días de calor, por ejemplo, porque los días de calor me apetece salir desnudo, pero no lo hago. Hay como una especie de dimensión social de la libertad individual. ¿Cómo son esos límites? Pues todo lo que tiene que ver con la libertad del hombre, los límites no se pueden establecer en términos matemáticos. No son 3, 4, 8, 36, no es hasta allá. Los límites son flexibles, están abiertos, son amoldables a fuerzas que interactúan entre ellas, que son las fuerzas de la intimidad y las fuerzas de lo público y de lo social. Y son fuerzas que están constantemente en lucha. Pero lo que hay que entender es que esa lucha es una lucha que lleva cada individuo. No es una lucha que le impide ser al individuo. Hay un montón de cosas que yo las hago a pesar de mis deseos personales, a pesar de mis gustos en ese momento. Es absurdo decir que la libertad de un hombre, no es absurdo, es incompleto decir que la libertad de un hombre acaba donde empieza la libertad del otro, ¿verdad? Digo que es correcto, pero es insuficiente, porque la libertad de un hombre, si acaba en la libertad del otro, ¿hasta qué punto el otro está haciendo posible mi propia libertad? Y si yo al otro lo pongo como límite de la mía y no como constituyente de mi propia libertad, estoy creando una sociedad artificial pues como la isla de Tom Sawyer, la cabaña de Tom Sawyer, ¿no? O de William Defoe, de la isla del tesoro, ¿no? Estoy creando hombres absolutamente independientes uno de los otros. Eso no es un hombre. Eso no es un hombre. ¿Entiendes? Entonces, no es que mi libertad empieza o acaba donde empieza la libertad del otro. Es que mi libertad tiene que ver fundamentalmente con la libertad del otro. Quiero hacer esta breve pausa para decirte que ya está publicado en Amazon mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua. Es un análisis Foucaultiano del poder, del saber y de cómo, sobre todo, se puede hacer resistencia al poder. Te voy a dejar en la tarjeta, en la descripción y en el comentario fijado el link de Amazon
para que puedas descargarlo de forma gratuita si estás afiliado a Amazon Kindle Unlimited, o puedes adquirirlo por solo $2. Antonini, muchísimas gracias por acompañarnos en el canal, acompañarnos con tu presencia, con tus aclaraciones económicas. Quisiera, por favor, pedirte una despedida al canal y que tendremos pronto nuevamente a Antonini para seguir hablando y seguir discutiendo algunas ideas sobre la economía, sobre la libertad. Me quedó mucho en el tintero, me queda mucho todavía por preguntarte acerca de los libertarios, los liberales, qué es eso de los paleolibertarios, que incluso meternos con algunos temas de socialismo. Cómo afectan económicamente, cómo afectan socialmente, todos estos discursos y desde el punto de vista económico, cómo se ven, porque a veces uno ve que se ve desde el punto de vista, se ve desde el punto de vista filosófico, pero no desde el punto de vista económico. Entonces, bueno, el micrófono es suyo. Pues nada, simplemente quería pues agradecerte la oportunidad que me das entrando en tu casa virtual, a tu canal de YouTube. Un saludo muy cariñoso a todos tus seguidores. Aprovecho aquí para decirle pues que tengo canales de redes en @Antonini de Jiménez, donde subo videos que pueden complementar si tienen algunas dudas. Y pues animar a todo el que no esté suscrito a tu canal, el canal de Marcos, pues que se suscriba automáticamente, porque es un canal con un contenido necesario, relevante y actualmente indispensable. Muchísimas gracias, Antonini, por acompañarnos. Que tengas una hermosa noche.